Sejong Obiades, te has topado con un secreto que parecía un susurro en la oscuridad, hasta que, cuanto más profundo cavaste, más terriblemente real se volvía. Esto no era solo un asesinato. Esta era una verdad enterrada debajo de años de silencio, un secreto que la aldea siempre había escondido, pero ahora, ese silencio estaba rompiéndose. Alguien quería que la verdad se quedara enterrada para siempre, y alguien estaba decidido a arrastrarla a la luz. ¿Estás preparado para enfrentarlo? La espesa niebla de la mañana se acurrucaba alrededor de los antiguos setos de Rosewood Manor, cuando el señor Blackwood, el anciano jardinero que había atendido los terrenos durante más de 2 décadas, hundió su pala en la tierra húmeda. Pero, algo estaba mal. El suelo cedió con demasiada facilidad, anormalmente blando para esa época del año. Su aliento se enganchó cuando el borde metálico de su herramienta raspó contra algo bajo el arbusto cubierto de vegetación, un sonido opaco y hueco que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Con las manos vacilantes, apartó las raíces enredadas y las hojas húmedas, revelando un mango de hierro oxidado incrustado en la tierra. En el momento en que presionó, la tierra gimió en protesta. Los tablones de madera se desplazaron lo suficiente para revelar una entrada oculta. No quería mirar. Una parte de él gritaba que se alejara, que fingiera no haber visto lo que yacía debajo, pero la curiosidad, o tal vez el temor, ganó. A medida que la escotilla se abrió, el aroma de la madera en descomposición y algo más, algo picante, inconfundiblemente humano, llenó sus fosas nasales, y entonces, lo vio, un cuerpo, retorcido torpemente en el suelo, las extremidades dispuestas en un ángulo antinatural, el rostro, oh, ese rostro, se contorsionaba en una mueca grotesca, los ojos inyectados en sangre, congelados en una expresión de agonía. Una cuerda gruesa permanecía enrollada alrededor de su garganta. Las contusiones profundas hablaban de un final violento. La tierra alrededor del cadáver estaba recientemente removida, pero algo en la quietud rígida de sus facciones sugería que el hombre había estado muerto más de unas pocas horas. El señor Blackwood tragó con dificultad, limpiándose instintivamente la boca mientras un sabor amargo cubría su lengua. La muerte no era ajena a Rosewood Manor, no del tipo que provocaba rumores en las tabernas, sino del tipo que se enterraba en silencio, bajo años de secretos. Sus manos temblaron mientras retrocedía. Nadie lo había visto hacer el descubrimiento, nadie, excepto las sombras que se aferraban a los árboles. Pero mantener esto en silencio estaba fuera de discusión. Enderezando la espalda, se obligó a moverse. Su voz atravesó el aire de la mañana, llamando por ayuda. El eco de sus propias palabras pareció burlarse de él, extendiéndose a través de la niebla hasta la imponente casa más allá. 30 minutos después, llegó el inspector Phelps. Su figura robusta emergió de la niebla. El abrigo colgaba sobre su cuerpo, como si hubiese crecido demasiado para él durante la noche. Tenía la expresión de un hombre que había visto demasiado, pero que aún enfrentaba su trabajo con una intensidad tranquila y deliberada. Sus ojos recorrieron el suelo removido, luego la abertura en la tierra. Detrás de él, el sargento Doyle se acercó, con las manos en los bolsillos. Su mirada cayó sobre el cadáver con el mismo desapego con el que alguien podría observar un juego de llaves fuera de lugar. ¿Robo?, murmuró Doyle, inclinando la cabeza. Parece que alguien fue atrapado donde no debía. Phelps exhaló lentamente, se arrodilló junto a la entrada del túnel oculto, y pasó los dedos por los tablones de madera húmedos. ¿Un robo?, repitió con escepticismo. Y sin embargo, sus zapatos permanecen intactos. Su reloj aún está en su muñeca. Se puso de pie, sacudiendo el polvo de su abrigo. Dime, Doyle,
¿Qué clase de ladrón estrangula a un hombre y deja todas sus pertenencias de valor? Doyle simplemente se encogió de hombros, incómodo. Su mirada se deslizó hacia la silueta oscura de la mansión en la distancia. Podría ser un vagabundo. Podría ser algo peor. Phelps no respondió. Él ya sabía que esto no era un crimen simple. ¿Y la nota? Ah, la nota, escondida cuidadosamente entre los pliegues del abrigo de la víctima. Una pista de que quien había hecho esto quería que se encontrara. Llévense el cuerpo, entrevisten al personal. Su mirada permaneció fija en las ventanas oscuras de la mansión. Alguien en esa casa sabe más de lo que dice. Doyle asintió. Sí, inspector. Y Doyle, mantén los oídos abiertos. Algo en todo esto no huele bien. Mientras tanto, en el pueblo de St. Mary Mead, la noticia viajó más rápido que el frío de la mañana. La señora Price, siempre atenta, no perdió el tiempo en esparcir susurros por toda la aldea. En su acogedora sala de estar, la señorita Marple bebía su té en silencio, escuchando con atención, sin interrumpir, absorbiendo cada detalle. Encontraron un cuerpo, ya sabes, exclamó la señora Price, hablando apresurada, justo en los jardines de Rosewood Manor. Y los Harrington, oh, no creerías el estado en el que están. Me atrevo a decir que los susurros ya han comenzado. No es la primera vez que algo terrible ocurre en esa casa, Jan. La señorita Marple simplemente sonrió. Sus dedos se apretaron levemente alrededor de su taza. No necesitaba hacer preguntas. La gente siempre se aseguraba de contarle todo lo que necesitaba saber, y lo que escuchó ahora le decía que algo estaba muy mal. Los Harrington siempre se habían equilibrado delicadamente entre la riqueza del viejo mundo y algo mucho más siniestro. La mansión, con su imponente grandeza, guardaba más secretos de los que podían contener sus muros cubiertos de hiedra. Y los secretos, la señorita Marple lo sabía, siempre encontraban la manera de salir a la luz. Dejando su taza, se levantó y alisó su cardigan de punto. Una visita a su querida amiga, la señora Harrington, estaba en orden, bajo la excusa de ofrecerle consuelo, por supuesto, pero la comodidad nunca era la verdadera razón por la que la señorita Marple llamaba. No, necesitaba ver la casa, sentir su tensión, observar las grietas en la fachada. Cuando se acercó a las grandes puertas de hierro de Rosewood Manor, estas gimieron en protesta, como si se rehusaran a dejarla entrar. Los setos se alzaban más altos de lo que ella recordaba, sus sombras extendiéndose a través del sendero de grava como dedos tratando de aferrarse a algo. Dentro, la señora Harrington se sentaba en el salón tenuemente iluminado. Sus dedos agarraban una delicada taza de té, con demasiada fuerza. «Oh, Jane, qué amable de tu parte», murmuró, con la voz teñida de algo más que simple angustia. La señorita Marple tomó asiento junto a la ventana, su mirada astuta recorriendo el jardín. «Bastante inquietante», comentó con suavidad, pero no del todo inesperado. La señora Harrington se estremeció, su rostro, ya pálido, perdió aún más color, y en ese momento, la señorita Marple lo supo. Había mucho más en este asesinato de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. En una mañana fría, mientras la niebla envolvía a St. Mary Mead en su abrazo fantasmal, el jardinero de Rosewood Manor, el señor Lockwood, realizaba su trabajo habitual, pero cuando su pala golpeó la tierra, sintió algo inusual. El suelo era más suave de lo que debería haber sido, como si hubiera sido perturbado. Un segundo golpe más fuerte, y crack, el suelo cedió, revelando algo escondido debajo. Una escotilla de madera, vieja y atada con cadenas oxidadas, yacía enterrada en el suelo húmedo. Su respiración se atrapó en su garganta mientras dudaba. Luego, con un temblor en las manos, abrió la escotilla. La oscuridad bostezó debajo, tragando la débil luz del día,
pero cuando sus ojos se ajustaron, lo vio. Un cuerpo sin vida, la garganta firmemente estrangulada con una cuerda gruesa, el rostro congelado en una expresión de miedo y angustia. Pero había algo aún más inquietante. Una nota, marchita y amarillenta, se aferraba entre sus dedos rígidos. Solo había un nombre escrito en ella: Harrington. En cuestión de minutos, Rosewood Manor estaba lleno de conmoción y horror. El inspector Phelps, un hombre de mente aguda y comportamiento frío, llegó a la escena con su sargento, el siempre escéptico Doyle, siguiéndolo de cerca. Si este fuera un simple robo, algo faltaría en los bolsillos del hombre, comentó Phelps, escaneando la figura sin vida con una mirada calculadora. Doyle, de pie sobre el cadáver, recogió la nota con los dedos temblorosos. Harrington. Su voz vaciló. ¿No es ese el nombre del dueño de la mansión? Phelps le arrebató la nota y la examinó cuidadosamente. Este no es solo un nombre, Doyle. Su tono era bajo, medido, cargado de significado. Esta es una advertencia. Los rumores se extendieron por el pueblo como un incendio forestal. Algunos susurraban sobre una antigua venganza. Otros hablaban de los secretos olvidados de la mansión. Pero nadie estaba más intrigado que la señorita Jane Marple. Sus agujas de tejer hacían clic rítmicamente mientras su mente afilada reconstruía el rompecabezas. La señora Price, la autoproclamada fuente de todos los chismes del pueblo, irrumpió en la estancia, su voz apenas un susurro de emoción contenida. «Gan, ¿has escuchado? Encontraron un cuerpo debajo de la mansión, y dicen que hay túneles ocultos debajo, las rutas de contrabandistas». La señorita Marple simplemente sonrió, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Un cuerpo, un túnel y un nombre que regresa a los propietarios de la mansión. Puso su tejido a un lado, y se levantó con elegancia. «Creo que es hora de hacer una visita a la señora Harrington». Cuando la señorita Marple llegó a Rosewood Manor, un aire de inquietud se aferraba a sus grandiosas paredes en descomposición. La mansión, antaño imponente, ahora parecía embrujada, no por fantasmas, sino por el peso de algo enterrado. En el salón, la señora Harrington se sentaba rígida, su tez de porcelana aún más pálida de lo habitual. Sus manos temblaban apenas al levantar su taza de té. Su mirada evitaba la de la señorita Marple. «No sé a qué te refieres», dijo con voz tranquila, pero quebradiza. La señorita Marple la estudió un instante antes de ofrecer una sonrisa plácida. «Oh, por supuesto que no», respondió a la ligera. «Es curioso, sin embargo, uno se pregunta, ¿cuánto tiempo ha guardado esta casa sus secretos? Los túneles, las puertas ocultas. Uno solo puede imaginar lo que el señor Blackwood debe haber sentido al encontrar a esa pobre alma». Un silencio tenso cayó sobre la estancia. Afuera, el inspector Phelps y el sargento Doyle exploraban los terrenos cubiertos de vegetación, sus miradas agudas buscando más pistas. «No se trata solo de un asesinato», murmuró Phelps, más para sí mismo que para su compañero. «Es el pasado, regresando a la superficie, y tengo la sensación de que esta mansión tiene más historias que contar». Doyle exhaló bruscamente. «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que esto es solo el comienzo?» Phelps se volvió, su expresión grave. «Estoy diciendo, Doyle, que nada en esta casa es lo que parece». Cuando la señorita Marple regresó por las sinuosas calles del pueblo, solo tenía una certeza: esto no era un crimen ordinario. Un cuerpo había sido descubierto, pero también una historia. Y en un lugar como este Merry Maid, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. La niebla de la mañana se aferraba a los tejados del pueblo, rizando como dedos fantasmales alrededor de las chimeneas y deslizándose por los estrechos callejones entre las tiendas. Desde el descubrimiento del cadáver bajo Rosewood Manor,
El aire había cambiado, la vida continuaba, los comerciantes abrían sus negocios, las lecheras hacían sus rondas, pero un silencio anómalo flotaba en el ambiente, un aliento colectivo, suspendido en anticipación de algo más. En su cabaña, la señorita Marple tejía con calma, aunque su mirada aguda se posó en la puerta cuando se abrió de golpe. El inspector Phelps se quedó en el umbral. Su complexión ancha casi desbordaba la pintoresca entrada. Su mirada era seria, pero debajo de su compostura rígida, se escondía una urgencia reacia. Solo pasaba a verte, dijo con voz grave. Oh, qué amable de su parte, respondió la señorita Marple con su tono suave habitual. Pero lo notó, la duda en su postura, la sutil contracción de su mandíbula. Confío en que todo va bien con la investigación. Estoy segura de que el pueblo está muy interesado en sus hallazgos. Phelps exhaló con pesadez. Todavía estamos esperando detalles. La víctima era un extraño. Nadie en el pueblo lo reconoce. Sin identificación, nada, excepto un trozo de papel desgarrado con una escritura intrigante. Podría sugerir tráfico de contrabando. Los ojos de la señorita Marple parpadearon con interés. ¡Ah, qué curioso! Phelps se movió incómodo, su mirada vagando hacia la ventana, donde los aldeanos pasaban, susurrando especulaciones entre ellos. Pero la señorita Marple no presionó más. Sabía que Phelps guardaba sus descubrimientos hasta que ya no podían ocultarse. En cambio, preguntó con ligereza, ¿y el sargento Doyle sigue en el caso, supongo? El rostro de Phelps se oscureció levemente. Sí, aunque empiezo a preguntarme si está más interesado en silenciar este caso que en resolverlo. Se hizo una pausa, un momento espeso de tensión tácita. Finalmente, Phelps murmuró, Tiopo, pero lo lograremos. Siempre lo hacemos. La señorita Marple asintió, su mirada inquebrantable. Por supuesto que lo harán, aunque uno se pregunta si el pueblo podría saber más de lo que deja entrever. Phelps la miró un instante, luego asintió con rigidez. Probablemente tenga razón, le haré saber si encontramos algo nuevo. Y con eso, se fue. Sus pesadas botas resonaron sobre los adoquines. El día transcurrió en aparente calma, pero debajo de la superficie, el pueblo ardía en murmullos. Los Harrington, otrora símbolo de riqueza y prestigio, ahora eran el centro de conversaciones mucho más siniestras. Las deudas de Roger Harrington no eran secretos, pero ahora, murmullos de inversores sospechosos y tratos ilícitos se propagaban como incendios forestales. Y luego estaba el reverendo Arthur Davis, si el clérigo, una vez respetado, cuyo aire habitual de gentil dignidad había comenzado a resquebrajarse. Se decía que los fondos de la iglesia habían disminuido, pequeñas cantidades desaparecían sin explicación. Una coincidencia. La señorita Marple no lo creía. Pero quizás la figura más intrigante en este asunto enredado era la señorita Lucy Bradfield, la prima lejana que visitaba Rosewood Manor. Había llegado solo una semana antes del asesinato, pero ya su nombre estaba siendo vinculado con el hombre muerto. Fría, distante y reservada, Lucy no encajaba con el mundo de las grandes fiestas y la plata pulida. Había algo peligroso, o este tal vez era su silencio, el tipo de silencio que sugería que tenía mucho que ocultar. Mientras la señorita Marple caminaba hacia la plaza del pueblo, captó una conversación en voz baja entre la señora Price y la esposa del carnicero. El hombre de Harrington, el señor Blackwood, siempre ha hecho la vista gorda, murmuró la señora Price, pero ahora está alterado, corriendo como un pollo sin cabeza. Algo no está bien, marca mis palabras. La mirada de la señorita Marple siguió a la anciana mientras se apresuraba, pero no se detuvo. La gente hablaba rápidamente, sobre todo cuando no conocía toda la historia, y la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo a escuchar lo que no se decía.
A medida que descendía la noche, una quietud antinatural se asentó sobre Stenmerimid, como si el pueblo mismo sintiera el peso de lo que estaba por venir. Los secretos, enterrados durante años, comenzaban a emerger, y pronto, la verdad te exigiría ser escuchada. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Quién sería el primero en quebrarse? Las pesadas puertas de roble de Ashwood Manor se abrieron lentamente, revelando a Eleanor Blackwell. Su rostro estaba pálido, demacrado, y en sus ojos oscuros se dibujaba una ansiedad que parecía arraigada en sus propios huesos. Sus manos temblorosas ajustaban el encaje de su manga, en un intento por mantener la compostura, pero la señorita Marple sabía bien que Eleanor era una mujer al borde del abismo, una mujer aterrada de decir la verdad. «Oh, señorita Marple», exhaló Eleanor, su voz quebradiza y temblorosa. «Yo no sé qué hacer. Todo lo que ha pasado». Se detuvo abruptamente. Su mirada se desvió hacia el oscuro corredor detrás de ella, como si temiera que algo emergiera de las sombras. «Por supuesto, querida», respondió la señorita Marple, con una sonrisa tranquilizadora, mientras entraba con naturalidad. «Me imaginé que vendría a verte. Estas cosas, bueno, pueden sacudir los cimientos de cualquier hogar». Su mirada recorrió el salón. Aquellos muebles que en otro tiempo debieron ser imponentes, ahora llevaban un aire de opulencia marchita. El polvo se acumulaba en los pliegues de las cortinas de terciopelo, y el perfume a lavanda no lograba ocultar del todo el rancio olor de un lugar que había estado guardando secretos durante demasiado tiempo. Los dedos de Eleanor se entrelazaron con nerviosismo en su regazo. «Mi esposo y yo hemos sido muy cuidadosos, señorita Marple, muy cuidadosos con nuestra reputación». Su voz se quebró, y lanzó una mirada inquieta hacia la ventana, como si esperara ver unos ojos invisibles acechándola. «Pero ahora», dudó, tragó saliva con fuerza. «Con esto, me temo que todo se está desmoronando». La señorita Marple la estudió con atención. Los Blackwell habían construido sus vidas sobre riqueza y decoro, pero ahora, las grietas en su mundo perfecto comenzaban a ensancharse, revelando algo mucho más oscuro debajo. «Imagino que su esposo estará bastante preocupado», reflexionó la señorita Marple, con tono ligero pero preciso. «El escándalo puede ser difícil de esquivar, en especial cuando uno tiene conexiones». Eleanor se puso rígida, su respiración titubeó, apenas un segundo. Henry lo está manejando». «Por supuesto», balbuceó. «No conocíamos al hombre, la víctima. No era uno de los nuestros». La expresión de la señorita Marple no reveló nada, pero su mente ya procesaba lo que aquellas palabras implicaban. Un sonido resonó en el pasillo, pasos, lentos, deliberados. Un momento después, Henry Blackwell apareció. Su sola presencia llenó la habitación como una tormenta a punto de estallar. Alto, de hombros anchos, irradiaba esa autoridad natural de quienes han crecido rodeados de dinero y secretos bien guardados. Su rostro afilado y elegante no mostraba emociones, pero la señorita Marple detectó una leve tensión en sus ojos. «Señorita Marple», saludó con una voz suave, bien ensayada. «Espero que mi esposa no la haya preocupado demasiado. Ha sido una mañana difícil». Extendió una mano. Su apretón fue firme, medido, pero la señorita Marple notó cómo sus dedos se demoraron un segundo de más, como si la estuviera evaluando, justo como ella lo estaba evaluando a él. «Las apariencias deben mantenerse, después de todo», continuó Henry con una sonrisa calculada. Los labios de la señorita Marple se curvaron sutilmente. «Sí, las apariencias lo son todo, ¿no cree? Especialmente cuando el nombre de uno comienza a aparecer en rumores incómodos». Sus palabras eran suaves, casi casuales, pero aterrizaron con peso. Por un brevísimo instante, la impasible máscara de Henry vaciló,
pero se recuperó rápidamente. Hizo un gesto hacia las sillas junto a la chimenea. Estoy seguro de que querrá escuchar los detalles. La policía sigue investigando, aunque hay poco con qué trabajar, salvo el desafortunado descubrimiento de un extraño en nuestra propiedad. La señorita Marple se acomodó en su asiento. Sus agujas de tejer hacían clic en la tranquila penumbra de la estancia. Sí, murmuró, con una mirada brillante de certeza. Un extraño, que apareció en su jardín. Qué curioso. El silencio se extendió entre ellos, espeso y lleno de significados tácitos. Los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo, no en un pueblo como este. La mirada de Evelyn parpadeó hacia su marido. Su rostro estaba tenso, los labios presionados como para evitar que algo se derramara. Andrew había adoptado una expresión de indiferencia practicada, pero Caldwell había visto suficientes hombres como él. Pero confío en que me lo harás saber si algo te viene a la mente, dijo, dejando que sus palabras se demoraran en el aire mientras se volvía hacia la puerta. Se detuvo brevemente, miró hacia atrás, y con eso entró en la fría noche. Las sombras de la mansión parecían verlo partir. El brillo dorado de los candelabros arrojaba sombras largas y cambiantes a lo largo de las paredes con paneles del salón de Blackwood Hall. El aire era espeso, perfumado con madera envejecida y algo más esquivo, tensión cuidadosamente escondida detrás del decoro educado. El inspector Alden, alto y metódico, se tomó su tiempo para estudiar la habitación. Su aguda mirada se movió desde las pesadas cortinas de terciopelo hasta las sillas de respaldo alto que enmarcaban la fría y majestuosa chimenea. Frente a él, Eleanor Whitmore permanecía inmóvil, casi como un retrato. Sus dedos, entrelazados en un pañuelo de encaje, se retorcían y desenredaban la tela con angustia silenciosa, el único signo de vida en su figura cuidadosamente compuesta. De pie junto a la chimenea, Henry Whitmore observaba a Alden, con una expresión ilegible, aunque en su mirada se escondía algo justo debajo de la superficie, cálculo, irritación, quizá. Su chaleco a medida descansaba cómodamente sobre su amplio pecho. Su postura era fácil, pero deliberada, el porte de un hombre acostumbrado al poder y la expectativa. El silencio crepitante se extendía entre ellos como un cable tenso, esperando romperse. Una cosa fascinante, reflexionó Alde, ajustando el puño de su manga. Un túnel debajo de la mansión. Uno pensaría que la familia sabría sobre algo así. Las manos de Eleanor se sacudieron, muy ligeramente. Henry exhaló por la nariz, un sonido casi divertido, pero demasiado controlado para ser genuino. Blackwood Hall es una casa antigua, inspector, dijo Henry, alcanzando la decantadora de cristal sobre el aparador de caoba. El líquido ámbar brilló en la tenue luz, mientras vertía una bebida. Las casas antiguas tienen sus secretos. No significa que valga la pena investigarlos. Alden inclinó la cabeza, observándolo con atención. Tal vez, concedió con tono neutral, pero es un momento curioso. No estarías de acuerdo. Un pasaje oculto, su entrada perturbada, solo unos días antes de que un hombre no identificado, nada menos, aparezca muerto en tu propiedad. Eleanor inhaló bruscamente. Sus dedos se apretaron en el encaje. La luz de las velas parpadeó contra la superficie pulida de la mesa de roble, atrapando la tensión que danzaba invisiblemente entre ellos. Henry levantó su vaso, pero hubo la pausa más breve antes de tomar un sorbo. El tipo de vacilación que Alden había aprendido a notar. No eran las palabras lo que importaba, sino los silencios, los momentos entre lo que se hablaba. Mi jardinero, el señor Graham, continuó Alden, avanzando con calma, me dice que el túnel no era solo un viejo pasillo. Encontró signos de refuerzo reciente, ladrillo fresco, una puerta oculta,
sellada, y luego reabierta. Hizo una pausa deliberadamente. Eso es bastante moderno para algo tan antiguo, ¿no te parece? Henry soltó una risa baja, pero sonó hueca. ¿Estás sugiriendo qué exactamente, inspector? Que Eleanor y yo pasamos nuestras noches arrastrándonos por corredores ocultos, enterrando a extraños bajo las tablas del piso. Eleanor se estremeció, apenas perceptible. La mirada de Alden se deslizó hacia ella, bajó los ojos, sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero de inmediato, los presionó en silencio. Estoy sugiriendo, dijo Alden, su voz suave, pero firme, que alguien sabía de ese túnel, y alguien lo usó. Dejó que las palabras flotaran en el aire cargado, observando su impacto. Los dedos de Henry se cerraron alrededor del vaso. La mirada de Eleanor parpadeó, pero no hacia su esposo, ni hacia el inspector. No, miró hacia la pared más lejana, donde un viejo tapiz colgaba firmemente contra la piedra. Alden siguió su mirada, y una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. «Qué peculiar», murmuró. «He estado en esta habitación varias veces, pero no recuerdo que ese tapiz estuviera tan ajustado». Henry se tensó, y el movimiento fue casi imperceptible, pero Alden lo notó. Eleanor, pálida y silenciosa, simplemente apretó las manos en su regazo. Afuera, el viento aullaba contra los vitrales, sacudiendo los paneles como si la casa misma susurrara su disgusto. Un reloj en el pasillo marcó la hora, su campanada resonó en la vasta mansión, cada nota envolviendo el ambiente en un suspenso aún más denso. Y entonces, como si el destino mismo hubiera elegido el momento perfecto, un golpe seco resonó contra las pesadas puertas de roble del salón. Un sirviente entró, inclinando levemente la cabeza antes de apartarse para revelar una nueva figura. Miss Charlotte Darnley vestía un luto riguroso de negro, aunque nadie había sido enterrado. Sus agudos y penetrantes ojos recorrieron la habitación mientras entraba. Sus dedos enguantados en encaje se contrajeron a los costados. «Espero no estar interrumpiendo», dijo. Su voz era tranquila, pero firme. Su mirada se demoró en Eleanor por una fracción de segundo. Demasiado larga. Alden sonrió. «En absoluto», respondió, con una calma casi inquietante. «De hecho, sospecho que has llegado en el momento justo». La habitación contuvo el aliento, porque los secretos, Alden lo sabía bien, tenían una forma de surgir cuando menos se esperaba, y algunos secretos nunca estaban destinados a permanecer enterrados. Para enmascarar la tormenta que se estaba gestando debajo de su exterior pulido, Samuel Moncler alisó el frente de su chaleco con facilidad lenta y practicada. «Inspector», dijo su tono medido, «me temo que estás persiguiendo fantasmas. Mi esposa ha soportado una prueba indescriptible. Un hombre encontrado asesinado en nuestra propiedad. Un completo extraño, nada menos. La noción misma de que ella podría tener información sobre este desafortunado asunto es». Graves lo interrumpió con una mirada firme. «No tan rápido como quisiera que lo creyera, señor Moncler». El inspector se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono sereno, pero cargado de significado. «Verá, me resulta bastante intrigante que a pesar de que este extraño es, como usted lo expresó, desconocido para usted, su personal lo recuerda haberlo visto cerca de la finca en más de una ocasión. Un hombre que parecía saber, con certeza, a dónde iba, como si hubiera estado aquí antes». Un músculo se contrajo en la mandíbula de Samuel. Fue un gesto sutil, pero llegó un segundo demasiado tarde para disfrazar la tensión que lo invadía. «¿Coincidencia? Imagino». Su voz sonó despreocupada, aunque sus nudillos, blancos contra el brazo de la silla, contaban otra historia. «Las coincidencias», musitó Graves, reclinándose con estudiada calma, «son cosas tan convenientes
¿no le parece? El silencio se estiró, espeso, frágil. Eleanor exhaló, un aliento demasiado medido para ser natural. En las esquinas de la habitación, las sombras parecieron alargarse. El reloj en la repisa de la chimenea marcó la hora. Su sonido era suave, constante, un recordatorio inquietante de que el tiempo no se detenía. Y entonces, llamaron a la puerta, lento, deliberado. Una presencia esperaba más allá del umbral. Samuel vaciló un instante antes de avanzar y abrirla. Allí, bajo el umbral, se encontraba una joven, pálida, con los dedos enredados en la tela de su falda, Lydia Harrington, la prima de Eleanor, recién llegada a la casa. Su expresión era la de alguien que había visto más de lo que deseaba. Yo, espero no estar interrumpiendo. Su voz era un murmullo, su mirada nerviosa saltaba entre los presentes. Graves esbozó una sonrisa, una de esas sonrisas de quien ya ha visto la última pieza del rompecabezas caer en su lugar. En absoluto, su tono fue casi amable, pero con un matiz de anticipación. De hecho, creo que has llegado justo cuando debías hacerlo. Afuera, el viento aullaba contra la gran fachada de la mansión. Los postigos de las ventanas crujieron bajo su embate, como si dedos invisibles intentaran abrirse paso al interior. Y la verdad, más densa, más inevitable, se acercó un poco más aguardando a ser desenterrada. La habitación pareció inhalar, conteniendo la respiración. Lady Winfield arqueó una ceja. Un vagabundo, es una tragedia, por supuesto, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Gravis dio un paso lento hacia adelante, sus botas rastrillando la alfombra persa. No era un vagabundo, estaba bien vestido, aunque sus bolsillos se habían vaciado. Y había algo más. Su voz se tornó aún más grave mientras sacaba un trozo de papel arrugado de su abrigo, un fragmento de papel desgarrado, húmedo por la lluvia, pero con la tinta aún legible. Con sumo cuidado, lo desplegó, y lo sostuvo ante ellos. Manifiesto de carga, un envío listado sin destino. Thomas se puso rígido. ¿Y crees que eso nos involucra? Graves inclinó la cabeza, estudiando la reacción del hombre más joven. Creo que involucra a alguien en esta casa. Creo que este hombre sabía algo que no debía saber. Su mirada parpadeó hacia Margaret, cuya mano se contrajo apenas perceptiblemente. Y creo que alguien quiso asegurarse de que nunca hablara. El fuego crepitó en el silencio que siguió, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Esto es absurdo. La voz de Lady Winfield sonó firme, demasiado firme, como si la confianza en sus palabras estuviera cuidadosamente ensayada. No tienes pruebas. Grace permitió que una lenta sonrisa se dibujara en sus labios. Eso es lo que pasa con la evidencia. Lady Winfield tiene una forma de revelarse cuando menos lo esperas. Afuera, la tormenta se rompió con un estruendo ensordecedor, pero en el interior, la verdadera tempestad apenas comenzaba. El inspector Grace se inclinó sobre su escritorio, en la penumbra del recinto de Blackwood. La lámpara de escritorio proyectaba sombras alargadas sobre informes dispersos y cigarrillos a medio consumir. El asesinato del hombre desconocido en el patio de ferrocarril abandonado había despertado algo en él, y una certeza persistente de que esto no era solo un caso más de mala suerte. La ciudad estaba demasiado tranquila, demasiado cuidadosa, como si todos estuvieran esperando que el polvo se asentara antes de atreverse a susurrar la verdad. Al otro lado de la habitación, el detective Finch hojeaba un viejo archivo con una indiferencia calculada. Podría ser solo otro vagabundo, murmuró sin levantar la vista. Graves no estaba convencido. La escena había sido demasiado meticulosa, demasiado deliberada. Las manos de la víctima estaban juntas, casi reverentemente, como en oración. Y luego estaba el papel, un pequeño fragmento de pergamino arrugado, hallado entre sus dedos rígidos. La tinta estaba manchada,
Pero el mensaje era claro. El envío llega a la medianoche. No hay errores esta vez. Greaves tamborileó los dedos sobre la madera, fijando la mirada en esas palabras, como si pudiera obligarlas a revelarle sus secretos. La falta de identificación lo inquietaba. Sin billetera, sin papeles, nada que dijera quién era el hombre, o por qué había sido dejado en el frío para morir. Demasiado limpio, demasiado perfecto. ¿No te parece extraño? Su voz sonó baja, con un filo de algo inescrutable. Finch exhaló con pereza, cambiando de postura. Extraño, claro, pero la gente se mete en problemas todo el tiempo. Tal vez solo tuvo mala suerte. Greaves apretó los labios. Su paciencia empezaba a agotarse. No, esto no fue al azar. Sabía algo, y alguien se aseguró de que nunca hablara. Volvió a mirar la nota. Medianoche. ¿Qué envío? ¿Y por qué matarlo? Había rumores, susurros en las calles sobre cargamentos desaparecidos, sobre cajas que se desvanecían antes de llegar a los muelles, contrabando, o algo peor. Un golpe firme en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ambos hombres intercambiaron una rápida mirada antes de que Graves hablara con voz clara y firme. Adelante, la puerta se abrió lentamente. En el umbral, una silueta se recortaba contra la penumbra del pasillo. Margaret, la ama de llaves de Blackwood Manor, siempre observando, siempre escuchando. Pero esta noche, su expresión era distinta. Sus ojos, normalmente serenos, estaban ensombrecidos por algo que no podía, o no quería, nombrar. Entró con paso vacilante, sus manos enguantadas aferrándose a los pliegues de su abrigo. Inspector, su voz era apenas un susurro. Tío, que sé quién es el hombre muerto, pero necesito que me prometas, que si te lo digo, me protegerás. Graves se irguió en su silla, su mirada fija en ella con una intensidad inquebrantable. Margaret, su voz fue baja, pero cargada de significado. Tienes mi palabra. Ella dudó. Echó un vistazo por encima de su hombro, como si alguien pudiera estar escuchando desde las sombras, y luego, con un hilo de voz, se llamaba Samuel Graves, y fue asesinado porque sabía lo que estaba escondido debajo de Blackwood Manor. Un silencio frío cayó sobre la habitación. Finch, que hacía apenas un momento se había mostrado indiferente, se irguió bruscamente. Sus dedos se tensaron alrededor del borde del archivador. El corazón de Graves latió con un ritmo lento, constante, pero pesado. Sabía que este no era solo un asesinato. Esto era algo más grande. Charles Barwood tenía secretos, secretos enterrados profundamente. Y si Samuel Graves había muerto por saber demasiado, la verdadera pregunta no era quién lo había matado, era quién más sabía la verdad, y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantenerla oculta. El aire de la tarde en Ravenswood era denso y húmedo. Un frío que calaba los huesos y hacía temblar hasta a las almas más valientes. El inspector Hall caminaba de un lado a otro en su estudio, la lámpara de escritorio parpadeando contra los montones de archivos desordenados. El caso se había complicado más de lo que esperaba. El cuerpo en los muelles, la misteriosa nota garabateada con las palabras, no más errores, envío nocturno, y el desconcertante silencio de aquellos que en teoría, deberían estar desesperados por hablar. Frente a él, sentada con la elegancia de una sombra bien asentada, Eleanor Finch, agitaba su té con parsimonia. Sus ojos lo estudiaban con ese brillo de conocimiento reservado para quienes ven más allá de las apariencias. Estás inquieto. Su tono era tranquilo, pero había algo más en él, algo que Ale no supo descifrar. Él exhaló con pesadez, pasándose una mano por las sienes. Este caso no me cuadra, Eleanor. Es demasiado ordenado, demasiado conveniente. Tomó el fragmento de papel una vez más, como si esperara que la tinta manchada le diera respuestas más claras. Eleanor sonrió apenas. ¿Y qué te dice tu instinto?
Hal se quedó en silencio, pensando en los Harrington, en su contador desaparecido, en Doyle, el capataz de los muelles, y sus palabras inquietantes. Las cosas extrañas suceden cerca del agua, inspector. El estómago de Hal se revolvió con la sensación inconfundible de que la verdad estaba cerca, demasiado cerca. Sabía cuando alguien estaba mintiendo. Creo que son ambos, admitió. Alguien está cubriendo a otra persona, y si no me doy cuenta de quién, pronto tendremos otro cuerpo antes de que termine la semana. Eleanor dio una pequeña sonrisa, casi divertida, tejiendo sus dedos juntos en su regazo. Las personas son como piezas de ajedrez, inspector, algunas se mueven con propósito, otras, sin darse cuenta. Lo estudió por un largo momento antes de añadir: sospecho que estás tratando con ambos. Un fuerte rap en la puerta cortó la tensa tranquilidad. Hal se enderezó, y le lanzó una mirada rápida a Eleanor, antes de llamar: adelante. La puerta se abrió, revelando a Margaret Harrow, la ama de llaves de la finca cerca de los muelles. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras se aferraba a los bordes de su abrigo. Inspector, respiró entrecortadamente, entrando como si temiera que algo la siguiera. No debería estar aquí, pero ya no puedo guardar silencio. El pulso de Hal se aceleró. Hizo un gesto para que se sentara. Dime lo que sabes, Margaret. Ella dudó, retorciendo las manos. El hombre que encontraron no era un extraño. Se llamaba Samuel Reed, y fue asesinado porque sabía la verdad sobre lo que está oculto debajo de la finca Harrington. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Hal sintió la mirada de Eleanor sobre él, una confirmación silenciosa de lo que ella había sospechado todo el tiempo. ¿Y qué es exactamente lo que está oculto allí?, preguntó, con voz firme, a pesar de la inquietud que se arrastraba por sus huesos. Margaret tragó con fuerza. Algo que debería haber permanecido enterrado. Eleanor se inclinó hacia atrás, observando cómo las piezas del rompecabezas hacían clic en su lugar. La mente de Hal iba a toda velocidad. Si Samuel Reed había sido silenciado, la pregunta no era solo quién lo había matado, sino quién más sabía la verdad, y hasta dónde llegarían para mantenerla oculta. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, pero la habitación se sentía más fría que nunca. La estación de policía de Ravensshire era una reliquia olvidada, un lugar donde el tiempo se movía lentamente, donde el polvo en los estantes guardaba los susurros de casos sin resolver, y donde el inspector William Graves se encontraba ahogándose en un mar de preguntas sin respuesta. Sentado en su escritorio, examinaba la única pista real que tenía: un trozo de papel desgarrado, con los bordes manchados y las palabras «Medianoche, sala de Leyer», garabateadas con tinta irregular. No era más que una migaja de pan, fiebre. Il Mitterrell, Gilelo que la trabajaba mia travería. El asesinato de Charles Whitmore, pero no era solo el crimen lo que inquietaba a Brad. Era el silencio que le había seguido, la ausencia de indignación, como si el pueblo de Ravensshire ya hubiera decidido olvidar. Tamborileó los dedos sobre el escritorio, mirando el pasillo tenuemente iluminado más allá de su oficina, esperando, quizás, que alguien apareciera con la pieza que faltaba en el rompecabezas. En cambio, fue Eleanor Wayne quien entró. Su presencia era silenciosa, pero dominante. Eleanor, conocida por la mayoría como una simple maestra de escuela retirada, tenía una extraña capacidad para ver a través de las personas de un modo en el que Graves jamás podría. Había vivido en Ravensshire el tiempo suficiente para conocer sus corrientes ocultas, las viejas disputas enterradas bajo bromas educadas, los secretos escondidos tras cortinas de encaje. Pareces preocupado, inspector, dijo, sentándose en la silla frente a él,
sus ojos afilados parpadeando al ver el trozo de papel en sus manos. Es el caso, o algo más. Wes exhaló, deslizando el papel hacia ella. Ambos admitió, algo no encaja. El asesinato de Whitmore debería haber causado un alboroto, pero en cambio, todos parecen ansiosos por fingir que nunca sucedió. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Y luego está esto. Medianoche, sala de Ledger. Suena como una reunión. No. Eleanor recogió el papel, inclinándolo hacia la luz. Su expresión no cambió, pero Graves vio el parpadeo de reconocimiento en sus ojos. Hubo un incendio en el molino de Ravenshire, hace décadas, murmuró. Un escándalo que se barrió bajo la alfombra. El informe oficial dijo que fue un accidente, pero algunos creyeron que fue deliberado. Un incendio provocado, para encubrir algo. Graves se irguió. ¿Estás diciendo que Whitmore estaba investigando el pasado, que encontró algo que no debía? La mirada de Eleanor lo sostuvo, inquebrantable. Estoy diciendo, dijo lentamente, que el pasado nunca está realmente enterrado, y a veces, aquellos que cavan demasiado hondo, no viven lo suficiente para contar la historia. Un escalofrío recorrió la espalda de Graves, pero antes de que pudiera responder, hubo un golpe repentino en la puerta. Intercambió una mirada con Eleanor, antes de llamar, entra. La puerta se abrió, y allí, pálida y vacilante, estaba Margaret Finch, la antigua contadora del molino. Sus manos temblaban mientras abrazaba contra su pecho un cuaderno andrajoso. Inspector, susurró, cerrando la puerta tras de sí. Debería haber venido antes, pero tenía miedo. Encontré esto escondido en el ático del viejo molino. Pertenecía a Charles Whitmore. Graves tomó el libro y lo abrió. Su aliento se atascó en su garganta mientras escaneaba las páginas, cuentas de envíos desaparecidos, libros de contabilidad falsificados, nombres garabateados, y luego tachados. Whitmore había estado descubriendo algo masivo, algo que le había costado la vida. Eleanor se inclinó ligeramente, su voz apenas un susurro. Inspector, ¿te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Graves asintió, apretando el cuaderno entre sus manos. Sí, dijo en tono sombrío, significa que Whitmore no fue el primero en morir por esto, y si no encontramos la verdad, no será el último. Las personas que una vez se habían saludado con facilidad ahora hablaban en tonos silenciosos, sus voces mezcladas con algo que Eleanor reconoció demasiado bien: miedo. ¿Pero miedo a qué? El hombre había sido encontrado en su propia casa, desplomado sobre su escritorio, una sola bala alojada en su cráneo, un robo que salió mal, había afirmado la policía, pero Eleanor había visto lo suficiente en sus años para conocer una escena del crimen escenificada cuando se encontraba con una. Y luego estaba la nota, arrugada en su puño, escrita con temblores, en una caligrafía casi frenética, Cámara del Norte. Dos palabras simples que habían puesto a Eleanor en un camino que conducía directamente al esqueleto podrido de Willowmere. Había pasado la mañana llamando a aquellos que habían visto a Blackwood Hollow antes de que se convirtiera en la imagen de serenidad rural que fingía ser. La señora Fenton, viuda de un ex magistrado, se sentó envuelta en su chal junto al fuego, sus manos arrugadas aferradas a una fotografía desvaída de Willowmere, antes de que comenzara a pudrirse. La casa había sido grandiosa una vez, de pie con orgullo al borde del pueblo, sus pasillos resonaban con la risa de los hombres ricos y sus tratos cuidadosamente ocultos, pero sus paredes se habían oscurecido desde hacía mucho tiempo, con las manchas de algo tácito. Los túneles debajo de la finca, murmuró la señora Fenton, su voz apenas por encima de un susurro, estaban destinados a almacenamiento, pero eso no es todo para lo que se usaron. Eleanor se inclinó hacia adelante, sus ojos afilados se estrecharon.
¿Qué más, señora Fenton? Una larga pausa, luego un suspiro cansado. La guerra trajo secretos, señorita Wren, traiciones, desapariciones. Algunos dijeron que había cosas enterradas en esos túneles que nunca deberían haberse encontrado. El parpadeo de miedo en los ojos de la anciana le dijo a Eleanor lo suficiente. El pasado estaba más cerca de lo que a nadie le importaba admitir, y tal vez Harold Winslow se había acercado demasiado a algo que era mejor dejar en el olvido. Cuando salió de la cabaña, sintió que el aire cambiaba, pesado con algo invisible. El pueblo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El caso de Winslow había sacudido a las personas, y no porque fuera un crimen inusual, sino porque amenazaba con descubrir algo que todos habían conspirado, voluntaria o involuntariamente, para enterrar. Eleanor había pasado suficiente tiempo en Blackwood Hollow para saber que los muertos nunca descansaban aquí, se demoraban en los rincones olvidados de los salones, en las sombras de los grandes robles que bordeaban la plaza del pueblo, en los ojos de aquellos que recordaban, pero se negaban a hablar. Así que, aferrando la nota en su mano enguantada, se dirigió al lugar que la había estado llamando desde el asesinato de Winslow. La finca se alzaba esquelética contra el cielo de la tarde, sus ventanas abiertas como ojos vacíos. Empujando la puerta oxidada, Eleanor entró, sus pasos tragados por el jardín cubierto de maleza. La casa había estado abandonada durante décadas, pero la puerta se abrió con demasiada facilidad, como si alguien hubiera estado allí recientemente. El olor a madera húmeda y decadencia llenó sus pulmones mientras avanzaba con cautela por los pasillos, sus dedos rozando las paredes cargadas de polvo. Algo estaba mal. A pesar de las capas de suciedad, pudo ver débiles impresiones en el suelo, una huella, ligeramente manchada, pero lo suficientemente fresca como para inquietarla. No estaba sola esta noche. Entonces lo vio una perturbación sutil en las tablas del suelo, cerca del hogar. Se arrodilló, presionando su palma contra la madera, y sintió cómo el hueco cedía bajo su toque. Un compartimento oculto, con el corazón latiéndole en la garganta, lo abrió, revelando un paquete de documentos envueltos en tela envejecida. Desenvolviéndolos con cuidado, su aliento se atrapó en su garganta. Nombres, fechas, registros de transacciones, pruebas de algo enterrado. Algunas páginas estaban dañadas por el agua, la tinta corrida más allá del reconocimiento, pero otras se habían conservado perfectamente. Y entonces, y en el último documento, encontró un nombre, Harold Winslow. Su estómago se apretó. Él había encontrado esto antes que ella, y había muerto por ello. Un movimiento en las sombras la hizo quedarse inmóvil. No estaba sola. El aire se volvió eléctrico mientras se levantaba lentamente, girando hacia la oscuridad. «Has recorrido un largo camino, señorita Wren», murmuró una voz, suave y conocedora. Una figura emergió de la penumbra, su presencia inquietantemente tranquila, alto, vestido con un abrigo oscuro, sus manos metidas en los bolsillos, como si esto fuera una reunión casual, y no una confrontación en las ruinas de una finca olvidada. Pero me temo que al pasado no le gusta ser perturbado. El agarre de Eleanor se apretó en los papeles. Ese es el problema con el pasado. Su voz era firme, inquebrantable. Tiene una forma de ponerse al día con aquellos que intentan superarlo. El silencio se extendió, denso, cargado de amenazas tácitas. La verdad estaba al alcance de Eleanor, pero también lo estaba el peligro que conllevaba. Y en Blackwood Hollow, los secretos siempre habían tenido una forma de reclamar a quienes se atrevían a descubrirlos.